Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y este es su podcast favorito. El gobierno mexicano hoy no tiene capacidad de gestión. Se ha destruido por completo el capital humano de las secretarías. No hay recursos suficientes para operar por esta idea de austeridad. Es como una enumeración de cosas obviamente variadas en las cuales pues se evitan los temas problemáticos. Y hay varios temas problemáticos sobre los cuales se pueden hablar. Lo que dice hoy puede cambiar mañana, digamos. No es alguien que tenga un plan tan definido. Y hoy, en nuestro estreno de temporada, en nuestro nuevo formato, que será, como ya les explicamos, con un invitado. Hoy tenemos a un profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, conocido por todos ustedes, espero, y si no ya lo conocerán, Macario Schettino. Bienvenido, Macario. Muchísimas gracias. Y me acompaña Beata Boina. Beata, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes, obviamente, y nuestra querida audiencia. Pues el tema del día no hay ni que plantearlo. Estaba Macario disciplinadamente oyendo al señor presidente de la República con esa devoción que le caracteriza. A ver, tus primeras reacciones respecto al informe, Macario. Bueno, para información del auditorio, yo trabajé con Andrés Manuel hace 25 años, entonces le sigo guardando cierto afecto y el problema es que este afecto desaparece en pocos minutos de estarlo escuchando. Es un problema muy serio tener en la presidencia a una persona que no tiene respeto alguno por la verdad. Eso es para mí lo más preocupante. Su capacidad de mentir es ilimitada. Creo que este informe es un ejemplo extraordinario de el uso de algunas cifras para celebrar su trabajo, que eso es perfectamente normal en cualquier político, pero el alterar la verdad para con ello tratar de inventar una realidad inexistente, me parece que es un problema porque esto lleva a muchas personas a ilusionarse con algo que no existe y que tarde o temprano se van a dar cuenta. Y es un problema, Macario, pero qué exitoso es el presidente. Sí, claro, es que es muy fácil. Si tú estás dedicando 2 horas diarias a ello, con toda la cobertura mediática, es difícil que no te hagan caso. Entonces, es muy claro que él sabe hablar con la mayoría de la población, que usa un lenguaje simple, que habla despacio, que hace muchas referencias a lo que se aprende en primaria, y esto pues permite que su discurso sea entendible para todos, pero pues 2 horas diarias es mucho, y si en esas 2 horas cada día está diciendo 89 afirmaciones inexactas, como acaba de reportar la empresa Spin el día de hoy, pues está construyendo una realidad que no existe, y yo insisto, esto va a generar un problema muy serio hacia adelante. Beata, ¿tú cómo lo ves? Tú como un ojo externo, tú no trabajaste con el presidente, entonces no le tienes ningún afecto de saque. Es cierto, no trabajé con el presidente, pero la verdad es que tengo que decir que a mí sí me gusta escuchar los informes mexicanos. Tengo esa debilidad desde cuando fui diplomática aquí en México y escucho cada informe porque es una fuente primaria, ¿no? Y las fuentes primarias, pues obviamente nos sirven a los analistas para analizar hacia dónde van las cosas. Y reflejan también cómo es la persona que genera esa fuente primaria, o sea, en este caso el presidente de México. Y efectivamente combinar ese texto con la voz, con el body language, o sea, todo eso pues da cierta imagen en qué punto se puede decir pues del año o quizás de la presidencia, porque estamos a mitad, nos encontramos. Entonces a mí me llamó mucho la atención al comienzo pues esa cara súper deprimida cuando el presidente con su esposa se estaban presentando, estaban entrando, a la sala para dar el informe. O sea, realmente súper, o sea, como si les hubiera pasado una tragedia, ¿no? Más allá de la seriedad. Es el primer comentario. Segundo, hubo por ahí un problema con las sillas para la esposa del presidente, lo cual pues también por ahí refleja quizás algunos temas, algunos problemas. Y en cuanto al contenido
En primer lugar, me llamó la atención que el presidente empezó de forma bastante seca, bastante seria con el tema energético, la nueva política energética que le ocupó bastante tiempo en esta, digamos, presentación. Después pasó a la estabilidad económica, presentando obviamente diferentes datos y muy extensos sobre los apoyos sociales, lo cual se entiende porque pues parece que 7 de cada 10 casas en México reciben los apoyos directos del gobierno. Poco sobre seguridad. Según él, sí, es cierto. Poco sobre seguridad, ¿no? O sea, los temas que son incómodos, pues no se tratan en el informe. Eso ya nos queda totalmente claro. Y al final, una enumeración de, pues, hechos diversos que, a mi modo de ver, pues, dan la sensación de cierto caos, donde, pues, el tema de la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se enumera al lado de los apoyos a los deportistas. O sea, uno no tiene nada que ver con el otro, básicamente, pero así fue, digamos, ese... No, no es cierto, Beata, es lo mismo. Las dos cosas son el mismo, es puro show. Ayer Bueno, estaba con un embajador de un país europeo y me decía que no se puede hacer nada con México ahora que está en el Consejo de Seguridad, porque la política de México es no hacer nada. Es decir, es no tomar ninguna decisión que pueda causar ningún problema con la sí, lógica de la no intervención. Y entonces pues, eso e ir a los Paralímpicos es básicamente lo mismo, es para la foto. Entonces sí, estás bueno, sí, es equivocada, lo cierto. ordenó de acuerdo a cómo él ve la realidad. Y eso es lo que me pareció interesantísimo del informe, Beata. Y sí, puede parecer desordenado, pero todo tiene una lógica y es... Sí, tiene una lógica que tiene, o sea, la lógica del, digamos, del autor de la fuente, o sea, del presidente, que es una lógica bastante confusa desde la perspectiva de los que lo observan o lo escuchan. En cuanto a los datos, pues muchos cuestionables y yo creo que en los próximos días va a haber muchos análisis precisamente sobre este tema. Y por otra parte, las fechas, ¿no? Todo se como que confunde porque es el tercer informe de este año, pero al fin y al cabo es medio Me turno. parece Me pareció interesantísimo, que es típico, pero antes eran más disciplinados los presidentes. El informe era del año. Y ahora, pues, los datos que le gustan, se va hasta el principio del sexenio, los que no son los últimos 6 meses. Y además, yo no sé si ustedes ya lo encontraron, pero normalmente te llegaba incluso físicamente 3 volúmenes gigantescos donde estaban todas las fuentes primarias, los datos de esto. Yo no he encontrado esos anexos estadísticos en el Internet. Entonces se vuelve un diálogo muy extraño, porque él nos dice 7 cada 10, no hay una oposición que tenga capacidad de construir un discurso alternativo, pero tampoco hay información que permita saber qué quiere decir con 7. Pues, alguna forma para sumar las cosas a lo mejor llega a 7, pero Macario, tú eres el experto aquí en datos, yo no he encontrado esos datos. No se han estado publicando anexos al informe presidencial como se hacía anteriormente. Y como dices, hay que ponerse a juntar información de distintos lugares para saber si realmente llegan o no. Una fuente importante para esto podría ser la encuesta de ingresos-gasto de los hogares de INEGI, que acaba de mostrar cómo se está recibiendo apoyo en los hogares. No hay una gran diferencia en términos de mayor cobertura con la época anterior. Lo que sí hay es que el dinero dejó de llegarle a los más pobres para llegarle a el segmento que está entre el sexto y el noveno decil, es decir, el 30% que no es rico, sino que sería esta clase media que se supone el presidente no quiere, odia y desprecia, pero es a donde está mandando el dinero. Pero no a toda la clase media la desprecia. Hay unos que tienen buenos valores y otros que han sido aspiracionistas. Entonces, ya nos corrigió, no son todos. Cierto, su problema es con los individualistas que no tienen una visión de afecto por los demás. Lo insistió varias veces durante su informe que dio el día de hoy. Pero yo creo que ha sido bastante, o sea, comparándolo normalmente con las mañaneras, los informes, como me he dado cuenta también a lo largo de esos 3 años, los 3 informes han sido un poco menos, se puede decir, combativos, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí hay que reconocer el lenguaje es un poco distinto. El presidente lee mucho más, digamos, de lo que pues se le va por los aires ahí en diferentes direcciones. Está menos combativo y es como una enumeración de cosas obviamente variadas en las cuales pues se evitan los temas problemáticos. Y hay varios temas problemáticos
sobre los cuales se pueden hablar, pero incluso del contexto de ese informe, ¿no? O sea, los posibles cambios en el gabinete, por ejemplo, es uno de los temas inesperados, quizás esos cambios. Pero incluso, Beata, dicen las notas que ahí estaba sentado el consejero jurídico Julio Scherer. Que ya renunció, se supone. Supuestamente ya renunció. Entonces, como ese mensaje político, que es a lo que tú estás haciendo referencia, Sí. pues no hubo como en el pasado, que se articulaba una parte del discurso en torno a los datos y otra en torno a cuál era el mensaje político del informe. Sí, sí, es cierto. Por otra parte, pues queda, digamos, toda la segunda mitad del sexenio y los planes para la segunda mitad, que de acuerdo con lo que pues se dijo en este informe, lo más importante va a ser la reforma energética, ¿no? Eso podría ser quizás como el punto de arranque. Y el tema institucional, bueno, tema relacionado con digamos, los cambios en el sistema electoral, sobre todo los cambios en las instituciones responsables de las elecciones, o sea, el INE y etcétera, pues eso como que se quedó un poco más en el fondo, prácticamente sin anunciarlo. Entonces, quizás eso no va a ser el campo, o sea, de batalla a través de una reforma electoral que se presente. Ahora, yo creo que ahí el presidente, no sé cómo lo veas tú, Macario, pues lo que dice hoy puede cambiar mañana, digamos. No es alguien que tenga un plan tan definido. La consulta popular la arrancó porque lo de Pío López Obrador le empañaba de lo que estaba hablando y la trató de organizar hace un año exactamente a trompicones y pues por eso le salió tan mal la convocatoria misma, ¿no? Entonces, yo no le vería tanta, digamos, no concluiría tantas cosas del orden. Lo que me parece bien interesante lo que dijiste al principio, Beata. Sí se le veía muy mal al principio, pero también me parece extraordinario cómo hablar le sienta bien. A lo largo del informe se fue soltando y llega un momento que yo le empiezo a creer los datos que está dando porque los dice muy bien, los dice con mucha soltura, con un tonito además que, bueno, tú no vivías en México de chica, ¿verdad? Pero seguramente Macario lo recuerda, los informes de Echeverría que eran obligatorios, digamos, se prendían todas las televisoras del país, mi papá los oía, y había un sonsonete ahí de música de fondo, y es ese tonito que tiene el observador y que me va llevando como a, pues realmente a creerle. Entonces, me sorprende su capacidad histriónica. Entró mal, pero salió muy bien. Sí, hasta sonrió por ahí y hubo como 4 o 5 aplausos, ¿no? Menos aplausos de lo habitual, pero sí hubo aplausos. Ganados incluso. Sí, sí, sí. Ahora bien, era poca gente por las restricciones de la pandemia. Bueno, las restricciones funcionan cuando se necesita que funcionen, ¿no? Eso también hay que tomar en consideración. Los informes antes, podía haber 2,000 personas ahí reunidas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Macario? Bueno, a mí me parece que López Obrador no tiene capacidad de pensar estratégicamente. Él no se puede imaginar el futuro, de manera que sus decisiones, como tú decías, son siempre cambiantes. Cada día tiene que estar corrigiendo los errores que cometió antes, ir tapando agujeros y abriendo otros. Y por eso la mañanera le funciona tan bien, porque eso le permite ir moviendo el rumbo conforme necesita. El problema con eso es que no vas construyendo nada. Y si su objetivo, como lo insistió en este informe, es transformar todo, pues se va destruyendo todo, pero no va poniendo nada en su lugar. Y esto es lo que va complicando cada vez más la operación de las cosas. Yo creo que el gobierno mexicano hoy no tiene capacidad de gestión. Se ha destruido por completo el capital humano de las secretarías, desde el nivel secretario para abajo. No hay recursos suficientes para operar por esta idea de austeridad que él siempre califica como lucha contra la corrupción, pero en realidad es matar de hambre a toda la operación del gobierno. Y esto tarde o temprano empieza a notarse. Pero un tema, Macario, ¿no te parece que hay un tema que lo mencionó en el informe y que yo la verdad me parece admirable lo que han hecho? Es en la recaudación. O sea, ahí sí hay un punto importante del presidente y le dedicó algo de tiempo en el informe. Y sí había pues, un mercado de condonación de impuestos, sí había una capacidad política de pedirle protección a algún poderoso en caso que Hacienda te estuviera presionando. Y sí es muy sorprendente que en el año de la pandemia la recaudación haya crecido y contra lo que alguna vez platicamos, Macario, sigue subiendo. Es decir, han encontrado unos agujeros de abuso, corrupción, y ahí las capacidades institucionales las han respetado, las han fortalecido y
están teniendo muy buenos resultados. Sí, yo creo que la recaudación indudablemente es uno de los que pueden considerarse logros. Tiene sus asegúnes, es decir, el lograr recaudar más en el momento en el que estás en la pandemia, pues no es la mejor idea, pero eso fue lo que hicieron. No sé todavía cuánto de esto corresponde efectivamente a acabar con privilegios y cuánto corresponde simplemente a extorsión. Porque varias de las cosas que cobraron a grandes contribuyentes eran juicios en proceso que hicieron... Esa es una gran pregunta. Sí, ese es un tema que queda pendiente. Donde sí hay un avance notorio es en el IVA. La recaudación de IVA sí ha mejorado mucho. Yo creo que eso tiene que ver con lo de las empresas factureras y eso sí es una excelente noticia, ahí no hay duda. Y lo del outsourcing, que estuvo mal hecho, pero sí había unos abusos horrendos. Sí, yo creo que ese es más un tema laboral que recaudatorio, pero tienes toda la razón. Son como los dos temas y le podría uno incluso sumar el tema del mínimo, aun cuando creo que en el tema del salario mínimo ya se excedieron y están generando presión en el mercado laboral que se está reflejando en parte en el incremento inflacionario. Pero ese es un tema bien complicado de medir y vamos a esperarnos a poderlo hacer. Pero serían las tres cosas que yo creo que uno puede reconocer que se han hecho bien: recaudación, outsourcing y salario mínimo. Son tres cosas que no están mal a comparación con todo lo demás, ¿no? Sí, yo añadiría aquí quizás 2 puntos más, que es en general el tema de los indicadores macroeconómicos. O sea, el tema de la deuda y todo ese asunto es importante desde el punto de vista sobre todo de, digamos, los inversionistas, o sea, las opiniones sobre la economía mexicana que se dan en el extranjero y que pueden influir, digamos, en diferentes aspectos. Y otro tema es el número de vacunas que se han traído a México. O sea, 100 millones no es poco. Ahora bien, el proceso de vacunación me da la sensación que se ha desacelerado en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Y eso sí puede tener impacto, o sea, no es tan rápido como se tenía planeado, pero sí son 100 millones, digamos, de dosis que han llegado a México y están disponibles. Lo de la vacunación, Beata, cuando ves los datos comparados de países de América Latina, pues es lo esperable para un país de ingreso medio. Y México en la condición de privilegio, en la cercanía con Estados Unidos, la buena relación de Trump con el presidente, que nos la cuenta en su último libro, de acuerdo a los reportes de prensa, pues yo hubiera esperado hasta más. Hay compañías con las que no contrataron por ahorrarse dinero, como fue el caso de Moderna. Han comprado vacunas que quién sabe si sirvan para algo, como las de CanSino, que no han sido aprobadas todavía en la OMS, que es un dato que el presidente luego nos dice para justificar sus decisiones. Yo creo que las vacunas es uno de los grandes éxitos propagandísticos del gobierno, Beata. Sí, yo francamente esperaría menos, ¿no? De Brasil, Colombia, Chile, por ahí vamos, por abajito de países. Siempre se puede comparar, digamos, con a los que les va mejor y a los que les va peor. O sea, siempre hay esa posibilidad. Pero yo, tomando en cuenta cómo el gobierno trató la pandemia desde el comienzo de cuando empezó esa pandemia, pues pensé que no van a prestar tanta atención al tema de las vacunas, ¿no? Y en ese contexto yo esperaría que iban a llegar mucho menos, pero sí han conseguido a través sobre todo de la labor de la Cancillería, pues lograr 100 millones, que como digo, no es poco, ¿no? En un país como México, donde se despreció la pandemia. Es que creo que tocas el punto clave, Beata. El tema de atención a la pandemia lo hizo el criminal de López-Gatell. El traer vacunas lo hizo Marcelo Ebrard. Son dos personas distintas que están haciendo cosas diferentes. Sobre el tema de deuda, aunque el presidente insiste que no ha incrementado la deuda, sí la ha incrementado moderadamente. Esto es algo que hay que reconocer. La deuda ha crecido 16% durante su gobierno. Pero a mí sí me preocupa que esta percepción internacional no es nada más sobre México, sino sobre todo acerca de Pemex. Y ahí sí tenemos un problemón, porque todo el mundo está imaginando que la deuda de Pemex la va a pagar el gobierno mexicano. Y esa deuda sí ha empeorado significativamente en el transcurso de estos 3 años. Entonces, yo no lo incluiría entre los puntos más exitosos. Fíjate que yo tiendo a pensar que Beata tiene razón ahí, Macario, porque primero el dato de deuda en México pues agrega la deuda de Pemex. O sea, cuando das el aumento de deuda es toda la deuda del gobierno federal. En otros países la petrolera queda como aparte. 2, ahora voy a usar el mismo argumento de Beata. Siempre nos podemos comparar con los que lo hicieron mejor. Pero para un gobierno tan inexperto y que la presión en el 20, incluido de buenos colegas y amigos nuestros, Macario, fue gasta más.
y el presidente se resistió a gastar más. Hubiera sido muy popular gastando los 10. Yo creo que ahí estás equivocado, Carlos, desde que lo platicamos la otra vez y tú lo publicaste. Realmente debió haberlo hecho. El no haber gastado durante 2020 a lo que ha llevado es a una tragedia en millones de hogares. Tienes toda la razón, Macario, pero no tenía Espérame. Tuvieron que financiar su vida con sus ahorros que hoy ya no tienen, y esto lo vas a notar continuamente en el gasto. Macario, desde el punto de vista teórico lo platicamos, por supuesto, pero ¿tú crees que este gobierno hubiera podido gastar para que le llegara el dinero a esos que les tenía que llegar? Yo creo que podía hacerlo. ¿Este gobierno? Sí. Ah, bueno. Sí, Entonces, porque si le está mandando dinero a todos los jóvenes becarios, a todos los viejitos, podía haberlo no hecho. sabemos que a los viejitos es muy fácil mandarles dinero porque presentan su INE ya. A los jóvenes no les está mandando a todos dinero. Los datos de Coneval indican que le está llegando menos que antes a muchos de los jóvenes en edad educativa, y el Jóvenes Construyendo Futuro pues es una vacilada que le van dando dinero a quienes quieren. Entonces, con esas capacidades gubernamentales, qué bueno que no gastaron de más. Porque si tú comparas lo que hicieron en Colombia y en Brasil, donde a lo mejor lo gastaron bien, traen un problemón fiscal que ya vamos a ver quién sale mejor librado, si ellos o nosotros. Depende qué quieras medir. Si tú realmente estabas pensando en el bienestar de los mexicanos, había que endeudarse. Si tú solo piensas en mantener el poder, como es el caso de López Obrador, entonces está bien. Pero Macario, para mantener el poder, gastar siempre es útil. Ahí está. No, bueno, sí, están gastando, sí. Para sí, los grupos que les interesan, ¿no? Básicamente. No, pero imagínate si han gastado 10 puntos más. Sería un presidente muy popular, con más poder. En el tiempo se le hubieran complicado, como se le complicó al presidente de Colombia. Pero no le atribuyas esa capacidad de análisis. Si no contrató deuda es porque él pensaba que eso iba en contra de lo que él había ofrecido. Nada más. Puede ser por malas razones. Sí. Pero creo que es mejor eso a que hubiera gastado los 10 puntos. Yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, en todo caso, si vemos, digamos, si vemos cómo responden a esa política diferentes grupos sociales, por ahí apareció en la encuesta Mitofsky algunos datos interesantes, en qué grupos, digamos, tiene apoyo la política del presidente, en cuáles no. Entonces se ve claramente. En el caso de empresarios, 60% desaprueba la política de AMLO, pues claro, porque de eso, no recibieron nada de apoyos. En caso de profesionistas, 50 y casi 8% desaprueba la política de AMLO. Y desempleados, pues 56%, ¿no? Mientras que los que más apoyan, por ejemplo, son los campesinos, 77-78%, informales, 70%, claro, estos podían trabajar y hacer lo que querían, a pesar de que, por ejemplo, los restaurantes formales estaban cerrados, ¿no? Entonces, sí, hay como una visión muy distinta de esa política de AMLO a lo largo de este año y los años anteriores en diferentes grupos sociales, y eso pues se refleja también en los resultados después, electorales, y yo creo que en los resultados que hemos tenido precisamente en esas elecciones a la Cámara de los Diputados y en diferentes regiones, sobre todo. Esa diferencia a la que te refieres, Beata, es la reproducción de lo que fue el viejo PRI en México, en donde los grandes fuentes de votos eran el campo y los informales, que controlaban directamente las organizaciones priistas, pero me parece que además hoy es un camino de polarización que puede ser verdaderamente serio. Que de hecho es la polarización que hemos visto en otros gobiernos similares, digamos. Si uno ve, le tomó mucho tiempo, pero en Turquía, Erdogan salió de Istambul, o sea, era el alcalde de Istambul, gobernó primero muy eficazmente para todos los turcos y aumentó el nivel de vida de todos los turcos, cosa que desgraciadamente no podemos decir López Obrador, y luego se fue polarizando así, se fue polarizando entre los sectores más educados, profesionistas, urbanos, de las ciudades tipo Istambul, versus los que están en el campo, desempleados, informales, de nivel bajo educativo, y ciertamente esa fue la polarización que el PRI sin querer acabó construyendo y que fue lo que Fox le permitió ganar la elección del 2000, ¿no? Pero esta polarización hoy tiene este factor adicional de que todos estos grupos que lo quieren mucho son grupos que adicionalmente están creyendo esa realidad ficticia que él construye con mentiras, y eso es lo que a mí me preocupa. Cuando esa realidad se venga abajo, ¿qué van a hacer? La pregunta para mí ahí, Macario, es para esos grupos que están recibiendo una parte de esa lana, que los dejaron trabajar durante la pandemia,
que les han, si vas viendo la Ciudad de México, pues cada vez hay más informales en la calle, o sea, que van ganando la lucha contra los formales. Pues quizá este es un mundo donde tienen muchas ventajas, amén de alguien que hable en su nombre y todo el tema del reconocimiento, y estás dispuesto a evaluar mal las políticas del presidente. No es que no se den cuenta que hay un problema en la política de salud, lo dicen las encuestas, pero lo quieren evaluar bien al presidente porque los representa. Esa es la tensión que yo creo que se tendrá que ir resolviendo hacia fin del sexenio y que va a marcar qué tan competente será Morena para ganar la elección siguiente, que hoy hay una encuesta de Reforma bien interesante que pues, muestra que está como congelado políticamente este país. Si hoy hubiera elección para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? 43 Morena, 20 PAN, 19 PRI y 5 el Verde. O sea, va a depender del Verde. Sí, bueno, yo creo que este juego va a depender mucho de ya las personalidades concretas, ¿no? Más allá de los, quizás los partidos políticos. O sea, ahora es muy temprano. Pero muy temprano. Es cierto que el presidente sigue teniendo un apoyo del 60%. Beata, Macario, a ver, si quieres repítelo porque nos sí, no, si quieres, no, o sea, No, adelante. repítelo, yo no cierre, porque te tapé y no pudiste cerrar tu idea. Sí, en esos momentos el presidente sigue teniendo el 60% del apoyo, lo cual es, yo diría, bastante. Y pues lo que me preocupa un poco es que pues en los próximos 3 años pues habrá que ver realmente si habrá un candidato adecuado del partido de oposición para, digamos, restarle este apoyo al presidente y cambiar los resultados electorales. Eso se verá. Pero sí. Adelante, Macario. La misma popularidad que tenían Fox y Calderón en el mismo momento del sexenio. Es muy buena, pero no es nada excepcional. Ahora, no venían de una recesión del 8. Sí, Calderón sí. Y Fox también. Los dos. No, tan grandota no. No, bueno, déjalo de tan grandota. Esta tiene una gran excusa. Viene de fuera. No era suya. No es su culpa. La otra también venía de afuera. Le cayó el anillo al dedo. Así nos dijo. Pues vamos a cerrar. Yo quisiera preguntarles a ustedes que nos siguen, ustedes en general, cuando oyen al presidente del observador, ya sea en este informe o en una mañanera, ¿cuántos de ustedes le creen? ¿Cuántos de ustedes no le creen? Y Beata, ¿querrías cerrar tu impresión respecto a este día tan importante, al ser el día del presidente, el informe del gobierno de la República ante los diputados y senadores? Bueno, ya no es así, pero así era históricamente, y frente a la nación mexicana. Es tercer informe constitucional, pero de hecho el presidente ha dado ya 11 informes y más de 600 conferencias de la mañana. Entonces, la verdad es que en ese informe tampoco detectamos como que signos claros de cómo va a ser la segunda mitad del sexenio. Seguramente va a ser muy similar a la anterior, con una gran diferencia. El Congreso es diferente, es distinto. Y eso va a impactar de forma, yo creo que crucial, lo que podrá hacer el presidente en la segunda mitad del sexenio. Macario. Totalmente de acuerdo, con un factor adicional, tampoco tienen dinero. Todo lo que pudieron gastarse venía de los fondos y fideicomisos ahorrados en 20 años y ya se los acabaron. Entonces, Congreso en contra, poco dinero y cada vez más enojado el presidente. Eso también va a estar interesante para la segunda mitad. Y falta un elemento que yo agregaría. ¿Cómo va a acabar conformado el gabinete? Si se van a confirmar estos cambios que se mencionaron ayer en las redes, porque parecería que sí hay como un presidente que se aísla, se encierra en su grupo más cercano, con el que siente más confianza, y esto nunca es una buena idea, porque si de por sí no había mucha permeabilidad a la información, pues puede quedar aún más aislado. Pero con su permiso, nos tenemos que retirar. Beata, Macario, sobre todo a ti, Macario, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y los invitamos a que nos sigan en redes sociales y nos vemos la semana entrante. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con su permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís.
Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.